Este lugar que nosotros conocimos allá por el año 89 y del cual empezamos a veranear y nos enamoramos, porque realmente es un lugar muy lindo desde el punto de vista paisajístico y también desde el punto de vista social, porque es muy tranquilo. Bueno, es un balneario a la medida de lo que nosotros queremos como veraneo. En este lugar tiene como dominio del lugar indudablemente el mar, pero también sus médanos, fijados hace ya mucho tiempo, con pastizales especiales, y plantado un bosque también que tiene ya unos más de 50 o 60 años, o 70, no sé, porque el tiempo ha pasado. Y este bosque, en este momento, y al ser fijados los médanos, convive con los pastizales de la zona pampeana, y creando un paisaje muy atractivo, todavía muy agreste, porque no está tan colonizada por el turismo. Así que este lugar para nosotros tenía y sigue teniendo una calidad paisajística muy importante, y es que por esa razón que después de un tiempo de veranear aquí decidimos comprar un terreno y hacer nuestra primera casa, nuestra primera vivienda familiar hecha por nosotros, ¿sí? Siempre habíamos habitado casas, por supuesto, como todo arquitecto, las habíamos remodelado de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero esta era la primera obra que íbamos a iniciar desde cero. Este lugar, como les contaba, produce durante los días, los diferentes horas del día y durante las diferentes estaciones del año, atmósferas muy singulares que exaltan todos los sentidos, desde la vista, el olfato, el disfrute es completo cuando uno sabe sumergirse en este paisaje. Y la característica importante como para construir en este lugar es que los vientos marinos tan importantes y tan fuertes en nuestra costa se ven atenuados por este bosque, y además la otra cosa es que hay una sombra permanente debajo del mismo, con lo cual la manera de construir en este sitio, entendíamos por nuestra experiencia como veraneantes, que era muy particular, que era importante para intervenir en este sitio, entender que se podían hacer con materiales y con técnicas constructivas propias de este ambiente. Y también el hecho de hacer una casa de veraneo también nos invitaba o nos comprometía con investigar en formas de habitar que tengan que ver con el ocio, ¿no? Con la vida al aire libre, con la vida distendida, que significa estar de vacaciones. Entonces nosotros, de alguna manera, entendimos que teníamos que intervenir en este lugar, que para nosotros era muy bello y aún muy agreste, como dijo Guillermo hace un ratito, casi de una manera imperceptible. Es decir, no queríamos que apareciera la construcción, sino que queríamos simplemente tender una sombra, no una sombra porque la sombra existía, sino una protección a la intemperie, para desarrollar nuestra vida de veraneo lo más vinculado a ese entorno que nos fuera posible.
Y así fue entonces que nosotros pensamos que primero teníamos que hacer una casa que no implicara un costo importante porque no teníamos el dinero disponible, pero también porque de alguna manera no queríamos, no necesitábamos para nuestra familia una casa muy grande y queríamos tampoco ocuparnos del mantenimiento de esta construcción. Por esa razón, aun cuando todavía no habíamos experimentado prácticamente nada con hormigón, más que pequeños detalles, decidimos que íbamos a hacerlo con este material fundamentalmente por esa razón de que era un material del cual no íbamos a tener que estar pendientes de su mantenimiento, porque además nos daba sus posibilidades estructurales, nos daban libertad formal absoluta, y combinada simplemente con otro material vidrio, que es el que nos permitía estar conectados a través de la transparencia con el bosque. Sí, sí, me gustaría que observen tres cosas. La preocupación por que la intervención sea lo menor posible tiene que ver con varias cosas, pero fundamentalmente quiero decirles que casi no volteábamos árboles, los árboles mínimos como para meternos en este lugar, y como para no transformar nada, la casa está apenas apoyada, casi flotando, como para indicar, como para contarles al mundo que no queremos agredir ni siquiera el territorio, está medio como flotando. Y la tercera cosa que les quiero decir que observen es que observen que la casa no tiene un jardín como tradicionalmente tienen las casas. Esto es lo que estaba. Tratamos de no cambiar nada. Las ramitas que están en el piso, están como estuvieron siempre. Alguna vez la alquilamos y un inquilino pretendió barrernos el piso, barrerlo con una escoba. Y le dijimos que no, que por favor, para nosotros era importante que ese territorio sea igual que como el primer día que nosotros llegamos al lugar. Sí. La otra cosa también que, digamos, que uno conseguía con esa transparencia, por otro lado, visto desde afuera de la casa, lo que los vidrios hacen es reflejar el paisaje, con lo cual el edificio desaparece, es decir, se convierte en un reflejo del paisaje que está enfrente. Acá pueden, digamos, ver lo que comentaba Guillermo, que este deck, que apenas, como el terreno tiene una pendiente suave, apoya en este extremo, y se va despegando del suelo como para que el suelo pase por debajo, pareciera que el suelo puede pasar por debajo de la casa, y en realidad pasa, ¿no? En el deck es como un elemento que está sobrevolando. Paso imágenes como para que ustedes puedan verificar lo que veníamos expresando. Como les dije, este tema, el hormigón fue el material que decidimos para hacerlo, y fíjense que construir una casa sin una experiencia concreta con el material y su tecnología, y hacerlo en un medio ambiente de características climáticas, topográficas, ecológicas y de recursos, sobre todo de recursos humanos que desconocíamos, fue realmente un desafío. Por supuesto, un desafío estimulante, porque, digamos, pretendíamos que esto nos sirviera como para hacer una especie de experiencia nueva, despojada de todo tipo de ataduras a prejuicios respecto de materiales, respecto de nuestra profesión, porque claro, no había nadie que nos dijera, miren, esto no lo queremos así, era algo para nosotros, y ahí dijimos, bueno,
acá con esta casa vamos a hacer lo que realmente sintamos que hay que hacer para este lugar y lo que podamos hacer en este lugar, porque fíjense que al desconocer también la mano de obra nos teníamos que enfrentar a una búsqueda de personas que pudieran trabajar este material, y para eso también lo que hicimos fue empezar a hacer una documentación muchísimo más estricta y más extensa que la que hacíamos habitualmente para una casa con construcción tradicional. Lo que hizo también que en el futuro se cambiara la manera de trabajar del estudio. Empezamos a trabajar también, porque al permitirnos el hormigón trabajar con, digamos, con formas muy complejas, también empezamos a trabajar con esta nueva herramienta de trabajo que era la computadora y sus diferentes programas. Perdóname. Sí. Quiero contarles que se produjo una contradicción entre que queríamos estar viviendo entre los árboles, totalmente vinculados a la naturaleza, y la inseguridad del lugar. Entonces pensamos, construir una casa en la cual la mitad está muy protegida, muy cerrada y con rejas, como para protegernos en algún momento de noche, pero esto es totalmente vulnerable, prácticamente ni tiene llave, o sea que podría entrar cualquiera a este lugar, pero queríamos que esto sea totalmente transparente y que parezca acá que estuviéramos en el exterior. Y entonces esta vivienda hacia adentro se cierra con este portón, cierra la parte segura, de este lado, que la parte segura es la cocina, un pequeño baño en el medio de la planta y dos habitaciones. Y se cierra también, bueno, no sé ahora si después se verá, bueno, se cierra, digamos, por el otro extremo, como una entrada desde el living a un sector, a este sector seguro. La otra cosa que, digamos, nosotros nos planteamos para esta casa es crear también un mobiliario que acompañara en rusticidad y en falta de mantenimiento igual que el hormigón, el mobiliario se comportara de la misma manera, con lo cual empezamos a trabajar mesadas de hormigón, que nunca habíamos hecho, y a hacer unos muebles que fueron hechos con madera reciclable y que son de madera maciza, con lo cual son muebles fuertes, muebles pesados, muebles que si rompían los cristales no se podían llevar o les resultaba complicado llevarse. Es decir, todo pensado como para, cosa que como no teníamos tampoco noción de cómo se comportaba este lugar con el tema de seguridad, porque siempre habíamos ido a casas alquiladas y nunca habíamos estado pensando en que dejábamos esta casa todo el invierno, después entendimos que la situación no era tan compleja porque, digamos, con un sistema de alarmas se resolvía, pero bueno, eran todas hipótesis que nosotros íbamos haciéndonos para resolver desde todos los aspectos, los técnicos, los formales, los constructivos, esta casa. Perdón, quiero decir algo que tiene que ver con uno de nuestros principios fundamentales en toda la arquitectura. El lujo es una mala palabra. Para nosotros el lujo es una obscenidad. Desde el punto de vista de una actitud social y el compromiso social que tenemos los arquitectos, creo que por lo menos en la Argentina no puede existir las cosas vinculadas con el lujo. Bueno, desde todos los lugares de la casa habría que estar en contacto con ese exterior.
aún en aquellos que eran, como les conté, el baño, que era un lugar en el centro de la planta, con lo cual empezamos a investigar, a trabajar, no a investigar, perdón, también con perforaciones en los techos, que tampoco nunca habíamos experimentado, y a ver, y a experimentar, sí, ver con la obra misma, y entender cómo entraba la luz, cómo se reflejaba en diferentes momentos del día, es decir, qué efectos, qué atmósferas creaba, qué efectos visuales de sorpresa producía en el interior. Fue todo digamos, una casa en la que aprendimos muchas cosas que después seguimos aplicando en las casas sucesivas. Bueno, como verán acá uno está prácticamente fuera, ¿sí? Después de esta casa, de esta pequeña casa, tuvimos la oportunidad, y como veíamos que Mar Azul crecía y que era bastante rentable alquilar las casas durante todo el verano y con ello tener una entrada de dinero que no pesara el tema de mantenerla, nos decidimos, y porque cobramos un dinero por una situación especial, decidimos, y además porque nos quisimos ir bien al extremo de Mar Azul, en el lugar más alejado, donde los lotes eran muy baratos, pero además teníamos la certeza de que prácticamente queríamos que hasta allí no llegaba la población. Nos fuimos justo a un extremo hacia el fondo de Mar Azul y contra la reserva. Y para hacernos la casa que queríamos reservar para veranear nosotros y así poder alquilar la otra. Y en esta casa lo que hicimos es forzar esa materialidad al máximo, es decir, desaparecieron todas las columnas que en la casa de Mar Azul convivían con los tabiques, columnas de perfiles de acero que convivían con los tabiques de hormigón, y esta casa le pusimos de nombre Casa de Hormigón, porque iba a ser, junto con el vidrio, el único material reinante. Esta casa, el terreno también era un terreno muy desafiante, con una pendiente muy importante, con lo cual esto de someter la decisión del proyecto a esa impronta particular de la topografía y el bosque se podía hacer como de manera muy notable, muy notoria. Así van a ver que esta casa tiene, por supuesto, dos fachadas bien diferenciadas, una fachada de servicio, que es la que se entierra en el médano, y la fachada anterior. La que vimos antes. Y la que vimos antes, que es la fachada balcón, ¿no? Que desde la cual uno ve todo el bosque. Acá verán que es una planta muy sencilla, es un prisma apenas dividido para armar los diferentes ambientes por unos tabiques de hormigón, que en este caso lo que hicimos fue, ahí sí, decidir que los muebles, el mobiliario podía ser de hormigón, y todos estos elementos son lugares de la salamandra, lugares para hacer el fuego, para para guardar la leña, y placares para el lado de los dormitorios. Y también aparecieron estos, que después lo hemos usado mucho, que los llamamos en su momento paravistas, porque en realidad parasol no son, o lo es muy poco, porque estamos a la sombra del bosque y no es necesario cubrirse del sol, pero en este caso era, como todos los ambientes daban ese frente, y nosotros queríamos que siempre hubiera una relación entre todos los ambientes y el bosque. Estos elementos nos servían para de alguna manera
tapar las visuales o controlar las visuales hacia las partes más íntimas de la casa, que son los dormitorios. Sobre esto sobrevolaba un techo único con una abertura cenital, que ahora verán el efecto dentro. Bueno, acá tienen el tema, ¿no?, de los parasoles, que a su vez también hacen como lo hacía Le Corbusier y como lo podemos ver en la Casa Curuchet en La Plata, hacen recorte. Lo que hacen es que uno pueda, con esos marcos, hacer recortes en ese paisaje y hacer foco en esos recortes. Buscábamos, por supuesto, que esos tabiques no impidieran la entrada del sol a la mañana, para solear todos esos ambientes, y ya les digo que todos los ambientes queríamos que estuvieran completamente relacionados con ese bosque calmo y emocionante. Bueno, el interior, como ven, está trabajado completamente en hormigón. Ahí se hacían trabajos con estantes de hormigón, mesadas de hormigón, mesas de hormigón. Lo único que eran muebles, digamos, una vez terminada la casa, lo único que había que hacer es llevar unos camas, unos somieres, unos colchones, unos sillones, y la casa ya estaba equipada. Todo lo hicimos con un criterio de austeridad y de falta de mantenimiento. Los muebles de la cocina eran de MDF, simplemente con un laqueado, no, ni siquiera con un laqueado, con un barniz, para no tener problemas de que se rompa el revestimiento y que fuera algo que no tuviéramos que modificar a lo largo de la vida útil de la casa. Bueno, con esta casa que tuvo mucha repercusión desde el punto de vista de la matrícula, porque recibió un premio importante, que fue el premio de la SCAS, en ese momento era de la SCAS, no SCAS-CEPAW, que era en el primer año que se abría para las obras en todo el país, y además tuvo también mucha repercusión en el lugar mismo. La gente pasaba, y como, digamos, esto no era una casa habitual en Mar Azul, que mayormente tenía como una arquitectura de cabañas de madera, así como una arquitectura pintoresquista, y esto entonces fue muy conmocionante para la gente que visitaba el lugar, y tuvimos mucha cantidad de visitas. La verdad que los primeros años no podíamos veranear porque nos venían a ver y a preguntarnos cómo era esto, cómo se podía construir, y así que, bueno, empezamos a tener muchos pedidos y construimos, como algunos ya saben porque han estado por el lugar, muchas casas. Y ahí se nos planteó entonces el tema de, claro, todas con la misma propuesta estético-constructiva. Entonces se nos presentó el problema de cómo hacer que cada una de estas casas fuera una arquitectura singular y particular. Y para eso hicimos como poner mucha energía en entender y conversar mucho con el cliente cuáles eran sus necesidades para veranear y cuáles eran, digamos, sus deseos como veraneantes para vivir esa casa, y qué recorte de ese bosque nos tocaba en suerte en cada oportunidad, y sacarle el mayor provecho posible, y que, digamos, que la arquitectura naciera de esas dos circunstancias, en la vida que se iba a desarrollar dentro de la casa
y el bosque donde iba a estar implantada. Nosotros teníamos que buscar elementos que definieran cada una de las casas, y como dice Mariví, uno de los elementos era el uso. Pero otra cosa fundamental era el territorio. O sea, leer perfectamente la distinta forestación y leer perfectamente la topografía del terreno. Eso nos daba como elemento disparador de ideas en la arquitectura. Y bueno, ahora les paso rápido, digamos, esta era una casa donde era para un matrimonio, para una familia ensamblada, con lo cual, digamos, el sector del nuevo matrimonio quería estar como muy aparte del resto de la casa, y el terreno era de una pendiente importante. Entonces la casa se fue acomodando a esa situación como dos sectores bien diferenciados. Acá también nos pidieron trabajar con madera en algunos de los muros, y lo que hicimos fue utilizar la misma madera del encofrado de los tabiques, la reutilizamos en estos tabiques que son de madera adentro y afuera. Esta casa que era para alquilar y era entonces en un terreno con bastante pendiente, lo que hicimos fue trabajar como con cajitas separadas donde se podían ir dando los diferentes ambientes con cierta intimidad entre ellos, porque muchas veces los veraneos se hacen mezclando familias o agrandando la familia, el núcleo familiar básico. Esta también era un terreno bastante particular con una loma importante, con lo cual eso nos permitía trabajar a medio nivel entre los dos dormitorios que separaban hijos de los padres, y a medio camino el sector social que reunía a todos. Esta era una casa que en realidad de este lado se ven nada más que 2 niveles, pero está desarrollada en 3, porque también la pendiente era muy importante y el programa muy extenso. Entonces queríamos que la ocupación de la casa no fuera tanta como para que el bosque tuviéramos que talar demasiados árboles. Entonces nosotros lo que trabajábamos era con esos 3 niveles para hacer más chica la planta. Esta también aprovechando el desnivel para crear una casa para huéspedes, un sector de la casa para huéspedes. En esta lo mismo, una casa con, digamos, con un sector social muy grande, porque era, si bien solamente tenía 2 dormitorios, el sector social era bastante importante, porque solían recibir a amigos que por ahí se quedaban una noche, y entonces ese sector debía tener esa zona debía tener la posibilidad de sectorizarse para asumir ese uso. Esto lo mismo, ven que también este tema de superponer dormitorios y para achicar la planta, porque ya les digo, los lotes no son muy grandes, y de esa manera trabajar sin cortar árboles, tratando de que los árboles formen parte de la propuesta, siempre que sea posible, haciendo que la casa, que dentro de la casa se viva el afuera de una manera muy completa, es decir, tratando de muchas veces, como les digo, que esto parezca un quincho, parezca una
un semicubierto más que una casa cerrada, porque, digamos, la integración, esta es la que te hace disfrutar de una vida, es como que vos no tenés 100 metros cuadrados, que a lo mejor es lo que tiene esta casa, sino que tenés la superficie de todo, la casa más el lote, para vivir completo. Bueno, otro ejemplo de esto, vean, digamos, la simpleza de resolución. Trabajamos en muchos casos con cuchetas, porque en los lugares de veraneo, los dormitorios, son lugares donde uno está muy poco, no es como en una casa permanente donde el dormitorio se transforma en escritorio o se transforma en un lugar para estar con amigos. Entonces hay como tratar de estudiar el tema específico del uso de manera particular para cada una de las familias. Hacer, digamos, que el elemento, los elementos sean los mínimos, aconsejar a los clientes de que no se compliquen con elementos que uno trae como mochila de la vida en la ciudad, y que traten de despojarse de estas cosas para así poder mejor gozar de la vida de vacaciones. El tema de, por supuesto, la entrada no solo del paisaje, sino de cómo la luz va bañando los diferentes lugares y cómo, digamos, nos va sorprendiendo, porque esa luz es siempre cambiante durante todo el día, y entonces va poniendo acento en diferentes lugares y creando de esta manera, junto con la complejidad espacial, una atmósfera de interés. Sigo mostrando ejemplos de lo que estoy diciendo, ¿no? El hormigón, fíjense que se transforma en bancos, en barandas, en escaleras, es decir, es como que va colonizando, a medida que íbamos avanzando en los proyectos, casi todos los elementos de las casas. Y en un determinado momento, ¿querés hablar? Sí, se nos quemaron los papeles cuando tuvimos que salir del bosque. Cuando nos pidieron una casa frente al mar, o muy cerquita del mar, muchos de los elementos que nosotros habíamos analizado, que tenía que ver con la sombra, que tenía que ver con la protección que nos daba la naturaleza, ahora ya no estaban. O sea, ya no podíamos trabajar con losas muy finas, sino que teníamos que pensar en ponerle especie de sombrillas o elementos en los techos para protegerlos de la temperatura. Ya no se podía hacer las ventanas de manera que las ventanas corredizas, porque frente al mar es casi imposible tener ventanas corredizas, teníamos que pensar en ventanas de abrir, porque digamos, el viento marino y la arena producían muchos conflictos con las ventanas corredizas, así que tuvimos que pensar en ventanas de abrir. Tuvimos que pensar en que el viento, ya las ventanas no podían ser tan grandes, teníamos que proteger algunas áreas, por ejemplo el sureste, que es había que protegerlo porque el viento sureste en este lugar es muy complicado. Esmerila, el vidrio. Claro, pica el vidrio, lo esmerila, así que hubo que cambiar un montón de elementos que tenían que ver con la propuesta inicial para poder resolver una nueva implantación, un nuevo lugar para poner este tipo de arquitectura. Fíjense que todos los techos tienen como una especie de sombrilla, como un deck en el techo, que en algunos casos es habitable y en otros casos no, para tratar de resolver el tema de la temperatura sobre... Sí, y también del tema del hormigón, ¿no? Porque estos techos, como ven, no tienen carga, no tienen contrapiso
de pendiente, simplemente es el techo, y entonces estaba expuesto el hormigón a tener fisuras por dilatación. Entonces era fundamental poder hacer una sombrilla para estas losas, para estos techos. No quiero extenderme porque tenemos mucho para contarles, pero bueno, ven esta casa, digamos, lo que tenía que hacer es llegar, acá les contaba, era un médano, y por supuesto el señor que compró el terreno, su propósito era mirar el mar. No lo había comprado en la primera fila, pero estaba en la segunda fila y había que elevarse lo más posible para tener vistas al mar. El mar está a la izquierda. El mar está allá. Y bueno, conseguimos este apilamiento también en tres plantas para que pudiera llegar con su última planta, donde está el dormitorio principal, el dormitorio en suite, a esta terraza desde la cual se ve el mar. Bueno, luego aparecieron también, en vez de casas, conjuntos, todos con conjuntos habitacionales también en el bosque, pero por ahí en zonas que ya no estaban tan arboladas, con lo cual también hubo que empezar a trabajar con techos con aislación, y digamos, lo que siempre intentábamos era que cualquiera fuera el programa, lo que nosotros pretendíamos es que la convivencia entre la arquitectura y la vegetación fuera sumamente íntima. Y digamos, también lo que pretendíamos es que en un conjunto, lo que queríamos es que cada habitante que fuera a residir en una de estas unidades, tuviera ese contacto con la vegetación, y a su vez como estuviera íntimamente protegido de las vistas a sus vecinos. Entonces hay todo un tema de estudio de que a una ventana se le contraponga una vivienda que no dé la ventana, es decir, un estudio de la intimidad de cada una de esas unidades habitacionales. En esta otra conjunto también pasaba lo mismo. Después se nos empezaron a surgir incluso gente que se había construido con nosotros casa de veraneo, que nos encargaron casas permanentes en la ciudad. Y este es un ejemplo de ello, es una casa en la ciudad de Buenos Aires, y son dos casas en realidad en un terreno en la ciudad de Buenos Aires, y lo que nosotros también hicimos fue recrear nuevamente un paisaje que permitiera que estas dos casas convivan sin molestarse, y cada una disfrutando de su propio espacio verde. Entonces la casa de frente, la que da a la calle, se eleva para dejar pasar por debajo solamente el hall y todo el pasaje a la casa del fondo, las cocheras de ambos, y la casa, y tiene su nivel cero, en realidad, su nivel social en el primer piso, y la casa del fondo que lo tiene a nivel de suelo. Cada una de esas casas recrean dentro con un patio, giran alrededor de un pequeño patio que de alguna manera al cual van dando todos los ambientes, y eso es como una especie de linterna por la cual va entrando también la luz y pegando en diferentes lugares de los ambientes que la rodean. Después nos pidieron un edificio de propiedad horizontal, y en un sector sur de la ciudad, todavía no construido, en ese momento no muy construido, pero que estaba en un proceso de crecimiento. Y también en esta oportunidad lo que nosotros hicimos es, por supuesto, cambiar la lógica. El hormigón quedó
reducido a las dos fachadas y al interior de la vivienda, porque obviamente las medianeras, mientras estuvieran expuestas y no hubiera edificios construidos, no iba a ser un buen material para resolver la aislación térmica como tabique. Entonces, también adecuamos ese sistema para esta nueva circunstancia. Entonces, esta casa, lo que hicimos fue armar una fachada que nunca tuviera un mantenimiento, es decir, no hay que hacerle nada a esta fachada porque son estos tabiques de hormigón y en un balcón bastante profundo y una carpintería, con lo cual la administración, el consorcio, digo, no iba a tener, que ya sabemos que es muy complejo en estos pequeños edificios el tema del mantenimiento, entonces queríamos que tuviera un buen envejecimiento el edificio y así lo lográbamos recurriendo solamente al hormigón. Y dándole con estas fachadas un espacio extra, con estos balcones, con este elemento intermedio que es, digamos, como un umbral entre el espacio público y la interioridad de la vivienda, darle un lugar de disfrute de estos al aire libre, de estos pequeños departamentos que son departamentos son monoambientes. Seguimos también, nos volvieron a encargar otro edificio y lo encaramos con el mismo criterio, un edificio más grande, pero con exactamente el mismo criterio, que es, digamos, mantener en las fachadas el hormigón y resolver la planta más, el programa más de mayor metros cuadrados, en dos bloques para mantener un jardín interior al que van dando las viviendas, hacer como un pulmón del propio edificio. También con estos son monoambientes y lo que queríamos es darle no un balconcito, sino por lo menos una mínima terraza donde se pudiera sacar una mesita y un sillón o una hamaca para disfrutar del aire libre, porque, digamos, estos árboles iban a ir creciendo y acá se iba a crear un lugar lleno de verde. No hemos vuelto al lugar, no sabemos cuánto crecieron los árboles, esperemos que lo estén disfrutando. Todos los departamentos, había de monoambientes era un programa como más complejo, con muchas diferentes unidades de vivienda, hasta duples y de 4 ambientes, y en todos nuestra preocupación era darle un espacio generoso, lo más generoso posible, al aire libre. Siguieron viniendo en otros, ya no en Mar Azul, en otros lugares de la costa, y bueno, siempre lo que nosotros hacemos es responder a esa particularidad del programa y del propio recorte del terreno. En esta oportunidad un terreno muy difícil, con una pendiente de casi 14 metros entre el extremo, la parte más alta del lote y la parte más baja, con lo cual esta casa hubo que iniciarla pensando en el transporte de los elementos para poder construirla. Entonces así nació con esta importante rampa, que fue lo primero que se construyó, y después la casa se fue como montando en 3 niveles sobre el médano, lo fue escalonando. De nuevo, lo que los clientes pedían, es decir, disfrutar de esa vista privilegiada en esa cima a 14 metros de altura, de las copas de los árboles y de todo el vecindario, con, digamos,
en este caso, como estaba muy aislada de las vistas de los vecinos, digamos, las vistas de todos los ambientes al paisaje fue explotada al máximo, con ventanales muy grandes y despojados de paravistas en todos los ambientes, aún en los más íntimos, como los dormitorios y los baños. Se presentaron también situaciones, como decíamos, muy expuestas al sol, y entonces empezamos a explotar otros recursos que fueron empezar a trabajar con filtros para tanto cubrirnos del sol como de las vistas, y con pérgolas para cubrirnos del sol y techos aislados. En este caso, con una casa en un terreno cuya parte, tenía una parte muy importante sin arboleda, y que un terreno con una frente muy largo y muy expuesto a la calle, con lo cual buscamos darle intimidad a la casa, abriendo, digamos, con agujeros esa fachada expuesta, y en consecuencia trabajando para que los lugares no fueran oscuros, por supuesto lo abríamos hacia la otra fachada, que es la fachada que da al bosque, pero intercalando entre los ambientes pequeños patios para que la luz que no ingresaba desde este lugar pudiera hacerlo, y las vistas también, porque estos son patios con verde, lo hiciera a través de esos patios. No me detengo en contarle las plantas, porque bueno, eso lo pueden ver en nuestras páginas o en las diferentes publicaciones. ¿Sí? Buscando que el hormigón, digamos, trabajar con las bondades que nos brinda el hormigón en cuanto a sus posibilidades estructurales, y entonces trabajar con voladizos sin apoyos intermedios, siempre con esa relación, aún a través de abertura, pero siempre con esa relación entre el afuera y el adentro, y en este caso entre los patios, que de alguna manera van prolongando estos ambientes en los patios, y a través de los patios en el próximo ambiente, para tener al final un reconocimiento de toda la casa. Y después, digamos, y últimamente lo que sucedió es que, digamos, este reconocimiento del estudio a través de la obra en los lugares de vacaciones, y la obra en estos lugares de la ciudad de Buenos Aires, nos trajo clientes fundamentalmente de los barrios cerrados, que es en lo que más estamos trabajando en este momento. Y de alguna manera dimos también el puntapié inicial para resolver esta problemática del barrio cerrado, con nuestra propia casa en un pequeño barrio cerrado en el Gran Buenos Aires, en la zona oeste, en un pequeño barrio de 16 casas, que tenía el inconveniente o el problema inicial de saber que este pequeño barrio no tenía seguridad, con lo cual la propia casa tenía que conseguirla, y lo que hicimos fue trabajar con una casa que llega de medianera a medianera. Esto estaba permitido en este barrio siempre y cuando se hiciera de planta baja la casa, y tener entonces que controlar solamente dos fachadas, que es la del frente y la del fondo de la casa. La fachada del frente la hicimos con un
una estructura que es, además de tamiz de las visuales, también una especie de reja para proveer de seguridad, que es de madera de quebracho, y este es el frente, y este es el contrafrente, y hacia el contrafrente hay oculto en esta viga de hormigón una cortina de enrollar metálica, que cuando la casa se quiere cerrar, se despliega y cierra completamente esta fachada vidriada, que es la que queríamos tener completamente vinculada con el fondo de la casa. También, al ser una casa extendida, hecha solo en planta baja, resultaba una planta muy extendida, con lo cual tuvimos que recurrir también, como en el caso de esta casa que les mostraba en el bosque, a unos patios, que en realidad esta casa fue construida antes que la otra que les mostraba, pero con lo cual también acá experimentamos en nuestra propia casa con el tema de los patios interiores. Acá en nuestra casa un patio es un patio verde para plantas y otro es un patio de agua. Y esto es así, este es el patio verde, este es el patio de agua, que ahora es un patio también con plantas acuáticas y pececitos, que de alguna manera también hacen que este lugar, además de prolongarse en esos patios, lo que ocurre es que todo el tiempo la luz va cambiando, se refleja en el techo, hay un juego de reflejos y de vistas directas que es confuso y es entretenido. Muchas veces no se sabe qué es lo reflejado y qué es lo que se ve por transparencia, y eso va creando como un interés espacial que siempre va recreando situaciones muy diversas. Esta la mostramos en este momento del día porque es donde uno puede apreciar la transparencia y la relación entre ese interior y este exterior. Y este lugar en realidad es un semicubierto que no es muy grande, porque como esta casa se puede usar entre adentro y afuera, nunca se diluye el límite entre el adentro y el afuera, porque estas aberturas corren, estos dos pisos están a la misma altura, y cuando desplazás las aberturas uno puede estar a mitad de camino, gente en este lugar y gente en esta, totalmente integrada. Este es otro ejemplo de recreación, porque ¿qué ocurre con estos lugares? Ya no tienen el bosque ni tampoco tienen la ciudad, de manera que son lugares, son como no lugares, donde el paisaje no es dominante, en algunos casos son lugares completamente despojados, como un campo asfaltado y con arbolitos muy pequeños que van a crecer dentro de 10 años. Entonces lo que nosotros nos proponemos es que la propia arquitectura es la que vaya recreando el paisaje. Por eso el recurso de estos estanques, el recurso de trabajar en el mismo proyecto con el paisaje, decidiendo cómo se van qué y cómo se van a plantar las especies en el terreno. Y cuando, como en este caso, el paisaje existe, porque este era una casa, un terreno con una hilera de robles muy añejos, haciendo que ese paisaje se incorpore, sea parte misma de la casa, como en este caso que ven, estos son los árboles existentes, y la casa se va armando como en módulos espaciales de dos niveles, rodeando y atrapando esos árboles para conseguir una convivencia, una simbiosis entre
la arquitectura y la vegetación. El tema, entonces, en estas casas, como verán, esto es casi un desierto, hay un vecino de a ratos, con suerte. Entonces el tema también es proveer intimidad, porque ni siquiera hay un árbol que tamice un poco las vistas. Entonces, por lo menos proveer intimidad a la planta baja, con diferentes recursos, y recrear nuevamente patios. Yo no sé si ustedes están viendo la imagen, a mí me lo tapa la planta en este caso, ¿no? Me lo tapan las imágenes de los que estamos participando. Pero Se bueno, ve no importa. perfecto. Sí. Esta casa se organiza alrededor de un patio y, como verán, la planta baja está tamizada por estas, las vistas están ocultas a través de estos tamices, y la parte, digamos, y las vistas del fondo también, porque esta es una galería, digamos, donde es el quincho, y la casa aparece detrás de un patio, del patio central, que es este. Esto también, en un momento en que toda esta vegetación crezca, es decir, va a ser un lugar como un selvático, que de alguna manera le da vistas y calidad paisajística a todos los ambientes que dan a él. Y estas son, ahora les muestro una serie de renders de casas que esta está ya terminada, pero aún con el tema de la pandemia, de la pandemia no hemos podido fotografiarla, pero son programas de casas más grandes que las que estábamos construyendo en la costa, y ya no son casitas como eran en ese momento de 100, 150 metros, 180 como mucho, y entonces el tema de volver a trabajar con patios, y con patios de diferentes escalas, no solo para recrear el paisaje que no existe, sino también para que cada uno de los ambientes esté conectado a ese paisaje artificial que vamos creando, se hace casi indispensable. Todas estas casas están trabajadas como desde ese lugar, ¿sí? Este es un patio de ingreso a la casa, porque la casa se cierra con la cochera para crear intimidad, y para que este lugar, que es el lugar de encuentro, de living, comedor, cocina, ese ambiente de encuentro social, pueda estar abierto tanto al fondo como al frente, sin por ello tener que estar con las cortinas cerradas, porque está pasando gente y no queremos estar a la vista de todos. Algunas, la forma de esa planta toma la propia forma del lote. Este lote tiene esta forma así, ¿sí? Y la casa, de alguna manera, copia esa forma y se organiza alrededor de este patio. Bueno, y acá terminamos. De alguna manera, esto es lo que hemos hecho este pasaje, desde una arquitectura que nace con un paisaje muy importante, a una arquitectura que resuelve el problema del paisaje urbano, y una arquitectura que trata de resolver el no paisaje de los barrios cerrados. Bueno, con esto terminamos.